Antes de comenzar con el uso del servicio, que prácticamente lo tenemos preparado para poder ser ya utilizado dentro del componente de ejercicios, vamos a revisar una de las partes de Angular que también podréis encontrar en otros frameworks y por lo tanto la explicación que demos ahora mismo os servirá para el uso de, como decíamos, otros frameworks. Es el ciclo de vida de los elementos, en este caso de los componentes, puesto que es importante el paso a paso que realiza Angular con un determinado componente cuando se está cargando. Y en concreto en el arranque principalmente. Fijaos que estamos en la documentación justamente del ciclo de vida de dichos componentes o de hecho arranque de un componente y como podéis observar hay una tabla muy significativa, muy bien detallada de cuáles son las diferentes funciones que se van a ir o métodos que se van a ir lanzando cuando cuando se arranca un componente. En este caso, el primer elemento es el ng-onChange y su explicación, igual que el resto de elementos. El elemento o el método que vamos a utilizar mucho durante nuestras aplicaciones va a ser el de ng-onInit, más que el de ng-onChanges, que puede ser utilizado en un determinado momento, sobre todo relacionado con el tema de información o de comunicación entre componentes, pero sobre todo utilizaremos el de ng-onInit, que va a ser el método, el momento en el que un componente va a ser inicializado cuando este componente pase a ser lanzado por el framework, por Angular. Si volvemos a nuestra aplicación, acabamos de incorporar mediante esa inyección este servicio, el de ejercicio service, mediante este método, esta propiedad, perdón, que se denomina ejercicio service. Y si recordamos de nuestro desarrollo dentro de ejercicio, el servicio ejercicio, teníamos el get ejercicios para recuperar esta información. Por lo tanto, el método donde es necesario incorporar esta información o el método donde vamos a incorporar esta información va a ser en este ng-onInit. ¿Por qué no en el constructor? El constructor se debería dejar principalmente para inicialización, para simplemente construir justamente, valga la redundancia, este objeto. Pero el momento oportuno o el momento, una buena práctica para colocar los métodos o las acciones que queramos realizar cuando se crea un componente es justamente en este ng-onInit. Por lo tanto, si queremos incorporar el método del servicio, vamos a este método, este punto del ciclo de vida, y vamos a hacer this ejercicio service. Aquí lo tenemos, puesto que es un método incorporado dentro del objeto, y dentro del ejercicio service tendríamos el get ejercicios como método que nos devolvería estos ejercicios. Por lo tanto, ya podemos perfectamente igualarlo. This ejercicios es igual a this ejercicio get ejercicios. Veis que no da ningún tipo de error porque justamente lo que devuelve es esta colección de ejercicios que va a estar almacenada justamente en esta colección de ejercicios dentro de nuestro método. Si nos fijamos, nos sigue apareciendo un error puesto que este igual es erróneo. Sería del tipo colección de ejercicio, no igual a ejercicio, ¿vale? Lo corregimos, no habíamos lanzado la aplicación y por lo tanto no estábamos viendo el error exactamente, pero ya el IDE nos marcaba que esto era un posible error. Una mejora que podemos hacer sobre este código es poder alcanzar o poder ofrecer desde fuera la captura de estos ejercicios mediante un método, puesto que ejercicio service es una propiedad privada. Para ello, una buena práctica o un buen método que podríamos construir es justamente ese get ejercicios, perdón, get ejercicios, que
En este caso no va a devolver nada, simplemente va a realizar esta función, va a realizar, perdón, esta captura de información y almacenar en ejercicios. Aquí lo tendríamos. Por lo tanto, este método ya podría ser lanzado desde fuera del, del componente o podría ser lanzado desde el template en el momento que quisiéramos o desde otro componente y solo nos quedaría desde la inicialización del componente lanzar este método this.getEjercicios. De esta forma, no solo inicializamos los ejercicios, la colección de ejercicios, sino que a su vez hemos definido un método que pueda ser utilizable fuera del componente ejercicios.